Bueno, el día de hoy me gustaría compartir algo que posiblemente nos pueda ayudar a tener un poco más claro cómo servir a Dios y en qué consiste servir a Dios. A veces entender a Dios es muy complejo porque nosotros tenemos una mente muy pequeñita y razonamos de manera muy pequeñita, pero Dios es grande y en su mente pues tiene un proyecto de vida y un proyecto de alcanzar con el Evangelio a toda aquella gente que está lejos de vivir una vida de fe. De eso se trata. A veces meternos en la mente de un jefe es complicado porque los jefes lógicamente solamente quieren ganar dinero y que su fábrica o su producto cada vez se venda más. Y tenía un ejemplo que yo vivía a nivel personal antes de tomar la iniciativa de la responsabilidad de estar en la iglesia. Estuve trabajando por 10 años en una fábrica de puertas. Una fábrica de puertas que nos enseñaron a trabajar en red, en cadena, y cada uno tenía una función. Y lógicamente contar todo el proceso de la fabricación de la puerta es complejo, pero en la idea del jefe estaba fabricar una serie de puertas de unos modelos y de un tipo muy especial porque era la idea que él tenía. Y para eso pues utilizaba unas láminas de chapa de 1 milímetro por 2 metros por 1,20 y eso se ensamblaban unas con otras y le metían un líquido que se llama poliuretano y la enseñaban y la rellenaban de poliuretano. Y luego esa puerta pues pasaba por un proceso de limpieza, de pintura, de adecuación y luego pasaba al montaje. Y en el montaje había gente que tenía la capacidad de montar las bisagras, otros la cerradura, otros el cortavientos. ¿Sabéis lo que es un cortavientos? Un cortavientos es un mecanismo que lleva la puerta abajo, que cuando la cierra se acciona y no deja de entrar el aire ni la pelusa por abajo. Y luego había un embalador, total. Luego la puerta llegaba a las urbanizaciones y era montada. Entonces, en muchas ocasiones no entendíamos al jefe y le poníamos muchas pegas, nos quejábamos, porque no entendíamos lo que estaba en su mente. En su mente estaba producir un artículo que luego iba a poner en los diferentes sitios. Y cada uno ocupaba una posición en esa cadena de montaje. Y la idea de hoy es poder sacar una simbología de qué tiene Dios en la mente, en su mente, de cómo alcanzar al mundo. Dios en su mente tiene alcanzar al mundo, para que por medio de la obra de Cristo Jesús, la gente se acerque a vivir una vida de fe y tenga en cuenta a Dios. Entonces, es importante que nosotros a la hora de poder servir a Dios, sepamos de qué va el asunto. El asunto está y va de alcanzar al mundo para Cristo. De eso es el eje principal de todo lo que está en la mente de Dios. Alcanzar al mundo para Cristo. Que la gente tenga en cuenta a Dios y se rija por unas normas que respeten y dignifiquen a Dios. Y en ese proceso es donde estamos todos nosotros envueltos. Y me venía a la mente una palabra en este tiempo de lectura de esta semana y os la voy a leer porque quiero resaltar algo sobre ella. Dice la carta a los Colosenses, capítulo 1, del 9 al 14. Por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que con toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sobre este texto, que es un texto conocido y que es muy importante, se me venía a la mente la palabra acto.
Y dice, nos hizo apto para participar en la herencia de los santos en luz. Y busqué en el diccionario lo que era la palabra apto. Y dice así. Pero primero vamos a ver lo que es una persona no apta. No sé cuánto habéis suspendido algo en un examen por debajo de la nota normal y han puesto no aptos. No puede pasar. No sé cuántos habéis tenido una incapacidad física o una enfermedad de salud para ejercer cierta profesión. No está apto para hacer este trabajo. Y no sé, los que vivimos el tiempo de la mili, no sé cuántos hay aquí del tiempo de la mili, del servicio militar, en España los que eran muy bajitos no les estaba permitido hacer el servicio militar por la talla. Entonces, cuando nos llamaban a filas, nos llamaban a un reconocimiento y nos medían la estatura. Y si no daban la estatura, no podían hacer el servicio militar, te ponían no apto para hacer el servicio militar. Entonces, fijaros lo que dice una persona que no es apta. Y dice, se refiere a personas o cosas que no son adecuadas, no son idóneas, no son capaces para realizar una función o un propósito específico, ya sea por falta de habilidad, incompetencia o problemas de salud. En el contexto laboral implica que un trabajador tiene limitaciones fisiológicas y psicológicas que le impiden desempeñar sus tareas y sus trabajos. Eso es una persona no apta. No sé cuántas veces a ti te han declarado no apto en alguna función de la vida. Pero yo sí viví esa experiencia. En el año 97, 26 de septiembre de 1997, a mí me declararon no apto para desempeñar el trabajo que estaba haciendo. Referido a un accidente laboral donde me estrellé y, bueno, pues el Señor me dio de nuevo la oportunidad de vivir. Y hay el título de una película que yo siempre la resalto y me vino a la mente en esos días de dificultad que dice, el cielo puede esperar. Y también otra que dice, el cielo se equivocó. Entonces, hay momentos donde en ese cuadro yo tuve un accidente, me hice daño en el brazo izquierdo y el nervio radial me lo seccioné y yo no supino con la mano izquierda. No puedo cantar sevillana muy bien, ni bailarla. Entonces, cantar sí, pero bailar no. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando a mí me evaluaron la lesión, me dijeron, usted no es apto para realizar el trabajo que estaba haciendo. Pero no me declararon inepto. Podía hacer otras cosas. Pero esa función ya no lo podía hacer. Entonces, ¿qué es la ventaja que nosotros tenemos a la hora de analizar este problema? Es que a veces o nos declaran aptos o nos declaramos nosotros no aptos. Pensar que Dios tiene un trabajo que hacer en la viña donde requiere de todos los esfuerzos de toda la gente, por mínimo que sea, es valorable y es aceptable y es positivo y es funcional. Dios cuenta con todos nosotros. Pero fijaros un poco el ejemplo que vemos en la vida de Moisés. A Moisés se le presenta una función de sacar al pueblo de Israel y Dios le plantea todo el tema de una manera genial. Tú ve, habla con el faraón, haz esto que yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, tal. Pero dice un texto, Moisés le dice al Señor, ¡ay, Señor! Yo soy un hombre de pocas palabras de ayer y no sé ni hablar. Aún desde que tú habías llamado a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. ¿Sería a lo mejor tartamudo? Podría ser, ¿no? Así que hablaba mal. Y dice, ¿quién ha dado la boca al hombre? Y luego Moisés vuelve a replicar otra vez. Y dijo, ¡ay, Señor!
envíate ruego por medio del que debes enviar a cualquier otra persona, pero a mí no. O sea, hay veces que uno es declarado apto y otras veces nosotros lo declaramos no aptos. En la viña del Señor, que es el mundo, donde Dios ha contratado a todos los trabajadores, todos tenemos la capacidad de trabajar en la viña. No hay ningún no apto en la iglesia que no sea capaz de hacer un trabajo para Dios. No hay ningún apto. Y ahora os digo lo que significa apto. Bien colocado, bien situado, apropiado, idóneo, capaz de hacer, adaptado y listo en su uso, idóneo para ser usado. Antes hemos leído: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia. Dios nos ha hecho aptos. Yo no sé cómo tú te ves, pero Dios te ve apto para hacer ciertas funciones en aquellas que te requiere. El que llama es Dios. Dios es el que llama. Por eso en muchas ocasiones el llamado a servir a Dios tiene que estar muy, muy latente, muy claro y muy transparente para no confundirnos. Dios te llama al servicio de la obra y te considera apto para hacer esa función a la que te llama. No es ignorante de tus circunstancias, no es indiferente a lo que tú estás viviendo, te dice: ven a trabajar. De hecho, la semana pasada decíamos que el Señor estaba buscando obreros para la viña de por la mañana hasta por la noche, buscando gente para trabajar en la viña, porque los ve aptos. Pero muchas veces nosotros nos declaramos no aptos para hacer un trabajo, porque tenemos a lo mejor pensamientos equivocados de qué tiene que ser una persona o qué currículum tiene que tener una persona para trabajar en la viña. Y no se trata de currículum ni se trata de un palmarés de títulos, sino de actitudes que acompañen a hacer el trabajo que Dios te requiere. Actitudes, comportamientos, conductas, para hacer el trabajo que Dios te va a mandar y te va a llamar. El llamado es muy importante a la hora de servir a Dios. Y todos hemos sido llamados al servicio de Dios. Hay un texto en la primera carta a los Corintios que dice que Dios nos ha entregado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Hay mucha gente que dice que no tiene capacidad de predicar. Hay mucha gente que le da vergüenza inclusive de entregar un folleto así. Pero todos hemos sido llamados a la predicación del Evangelio. Absolutamente todos. Todos estamos declarados aptos, idóneos, capacitados, llamados por Dios para hacer ese trabajo. ¿Cómo debemos de hacer el trabajo que repercute en la obra de Dios? Todos los jefes tienen una idea de cómo te tienes que comportar en tu tarea, en la tarea que te han encomendado. Y tienes que hacerla de esta forma. Dios también tiene una manera de cómo tenemos que conducirnos en el trabajo que nos ha encomendado. Dice que andéis como es digno del Señor. ¿Qué hacer un trabajo con dignidad? Es decir, los que tienen una profesión muy específica de cara a la gente o de cara al público, tienen que tener una serie de condiciones de conducta que puedan expresar en ese trabajo que se le ha sido encomendado. Nosotros, como representantes de Dios, colaboradores de Dios en la tierra, con el fin de lo que Dios quiere hacer, también tenemos que tener una conducta que acompañe al trabajo que Dios nos ha encomendado. Cualquier forma de pensar, de vivir, de hacer, de decir, no es. Nos tenemos que comportar de una manera digna, leales al trabajo que nos ha sido encomendado. ¿Cómo trabaja un profesional en la mecánica, en la electricidad, en la sanidad, frente a un estamento oficial? ¿Cómo debe ser su comportamiento en
en un estamento donde le piden una serie de conductas y de comportamientos. ¿Se puede comportar de cualquier forma? Cuando nosotros vamos a un ayuntamiento, decía John la semana pasada o la otra, que cuando le ha tocado hacer algún tipo de trance de oficial, alguna gente que estaba al otro lado del mostrador no se portaron muy ¿qué? Esa gente no está capacitada para hacer esos trabajos, porque están trabajando y llevando un trabajo de cara a la sociedad. Y todo el que no se comporte de manera digna y leal para el trabajo que le ha sido encomendado, no está capacitado. ¿Sí? Entonces, cualquier trabajo que desempeñemos en la sociedad no lo podemos desempeñar de cualquier forma. Y con eso quiero decir que a veces el trabajo que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos es un trabajo que tiene que tener lealtad, responsabilidad, integridad, honestidad, verdad, porque es lo que Dios nos va a encomendar para hacer el trabajo de la evangelización. Ahí es donde está todo nuestro trabajo. Ahora, que Dios nos ha hecho participar y nos ha declarado aptos para participar de las cosas del reino de Dios, no quiere decir que tengamos cualquier comportamiento, porque dice que nuestra actitud tiene que ser correcta, idónea, para el trabajo que se nos ha sido encomendado. Dice Romanos, algo así, que aconseja a los creyentes a no tener más alta opinión que el que debe tener, que piense decir con cordura y con prudencia. El hecho que Dios te haya contratado para trabajar en la viña no quiere decir que tú te las creas o que tú te pongas por encima de los demás. Así que cada uno que ha decidido trabajar para Dios tiene que tener un pensamiento coherente, cuerdo, sabiendo que Dios te ha llamado y que te ha capacitado, pero porque Él te va a ayudar a capacitarte. Ninguno puede pensar más de lo que es, ni tampoco menos. Moisés pensó que era menos. Yo no puedo, soy tartamudo, no sé hablar, manda a cualquiera que no sea yo. No puede ser. Si Dios, que es el que mira todos los corazones y sabe lo que hay, sabe lo que tú estás viviendo, sabes lo que piensas, sabes cómo sientes, sabes cómo realmente deseas, sabes lo que hay alrededor tuya, te llama a la viña, no le podemos decir, sí, yo voy, para luego no ir. La actitud de obediencia en el servicio a Dios es muy importante, porque estamos representando a alguien que tiene que sacar como proyecto, como objetivo, la conversión de las personas que están fuera de la fe en Dios. Y para hacer esa labor tenemos que tener una conducta muy apropiada a aquel que nos llamó aptos o idóneos o capacitados o las personas que están listas para hacer ese trabajo. Hasta ahí, ¿sí? Fijaros qué interesante es que nosotros podamos entender eso. Dios está exigiendo un comportamiento idóneo de nuestras conductas. ¿Estamos viviendo de manera desordenada? Quizás no. ¿Estamos siendo gente fuera de lugar? Quizás no. Pero lo que Dios te va a encomendar va a exigir un comportamiento y una conducta apropiada al trabajo que tienes que realizar. Y nosotros somos llamados a hablar de Cristo. Luego podemos tener muchas funciones aparte, pero la función común, la que nos une a todos, es hablar de Jesús y hablar del perdón de los pecados y de reconciliar al mundo con Dios por medio de Cristo. Y a veces nosotros hemos hecho referencia a eso. Dios está en una parte y el mundo está en otra. Nuestra función es de mediador. Cogernos a la mano del mundo, a la mano de Dios y reconciliar dos partes que están o que no se entienden, o que no se llevan bien, o que no se quieren juntar. Y nosotros somos
agentes, hombres y mujeres de paz que trabajan para hacer ese trabajo. Ahora, ese trabajo de reconciliación no lo puedo hacer de cualquier forma. Me exige una conducta, me exige un comportamiento, me exige un andar con dignidad. ¿Qué es andar con dignidad? Porque yo puedo entender que andar con dignidad es andar rígido o andar recto. ¿Qué es andar con dignidad? ¿No es o no será vivir con dignidad? ¿No será comportarse con dignidad? ¿No será hacer las cosas de acuerdo a las normas que nos han mandado que nos comportemos? Fijaros, hermanos, que el trabajo que Dios nos ha mandado es un trabajo de colaboración con Dios, de contribuir al reino de Dios desde la posición que Dios nos ha dado. No sé si tú te consideras apto o no apto. Pero yo he escuchado muchas veces, no, pastor, eso no es para mí. Yo no sé hacer eso. ¿Y tú qué sabes? Yo no tengo capacidad para eso. Está bien, pero la función de Dios es capacitarte para que hagas ese trabajo. Siempre hemos dicho que Dios a los que llama, capacita. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces, no intentes venir preparado, sino intenta venir con una conducta de obediencia, de sujetarte a los planes de Dios, de llevar una conducta respetuosa, de intentar por todos los medios que tu conducta sea la luz que acerque a otros a Cristo. No, pero eso no es para mí. ¿Por qué no es para ti? Piensa. ¿Por qué te declaras no apto antes de probar al servicio a Dios? A veces nosotros no entendemos que la capacidad viene o la adaptación al servicio viene después de haberte equivocado muchas veces. ¿Tú te equivocaste alguna vez? Yo no me equivoqué nunca. Yo cometí errores gordísimos, toda mi vida. Dicen de Michael Jordan que antes de convertirse en el jugador de baloncesto más importante de la historia del baloncesto, al que le daban, no sé, los que entendéis un poco de deporte, ¿sabéis quién cogía el último balón clave para ganar el partido? Se lo daban siempre a él. Sabéis que el baloncesto son segundos, milésimas de segundo que ¡pum! Y termina el partido. El último balón de todos los partidos importantes se lo daban a Michael Jordan. ¿Sabes cuántos tiros importantes falló ese hombre? Miles, antes de convertirse en el gran jugador que fue. La experiencia de equivocarse, de errarla en el trabajo, hay que, en alguna manera, asumirla porque es parte de nuestra capacitación y de nuestro entreno. Siempre digo que se juega como se entrena. Eso es un símil deportivo. No voy a poner un símil químico. Se juega como se entrena. ¿Cómo te estás entrenando para la obra que Dios te va a encomendar? Es una realidad. No te importe equivocarte. En el deseo de servir, si te equivocas o la hierras, bueno, pues ya está, te levantas y otra vez para adelante. Hasta convertirte en una herramienta útil, funcional y práctica para lo que Dios te va a encomendar. Pero es importante que nosotros tengamos siempre una actitud correcta, moderada y humilde. ¿Cómo es que nosotros debemos de servir a Dios en nuestra actitud de servicio? Dice Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 2. Yo pues, prisionero en el Señor. De nuevo dice otra vez lo mismo que en la carta a los Gálatas, a los Colosenses. Os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. Os ruego que andéis bien, dignamente
conforme a vuestra vocación. Nuestra vocación es el servicio a Dios. Aparte que podamos tener algunas habilidades diferentes, pero nuestra gran vocación es servir a Dios y predicar el Evangelio, ¿no? Esa tiene que ser nuestra, digamos, nuestra gran profesión elegida por vocación. No sirven igual la gente que tiene vocación a la gente que quiere ocupar un puesto de trabajo. Si aquí en la congregación hay docentes, hay maestros, sin tener que faltarle respeto ni que se sientan mal, pero hoy en día a lo mejor el puesto de educador en un instituto o en un colegio o en un centro oficial, muchos opositan por tener un puesto de trabajo, pero se limitan a hacer un trato con los niños, una enseñanza por la mañana y ya está. Pero yo pillé una época, no sé si algunos de aquí la pillaron, yo pillé una época donde los maestros de mi tiempo eran casi mi padre. Yo me crié sin padre y el maestro pues nos llevaba a su casa, nos daba de merendar, nos enseñaba trabajos manuales y estaba al tanto de todo lo que nos pasaba en el colegio y fuera del colegio. Eran algo más vocacional que lo que hoy en día a lo mejor podemos ver. Nosotros no nos podemos limitar a servir a Dios por inercia, sino que tiene que haber un sentimiento en nuestro corazón vocacional que nos lleve a tener un comportamiento digno de nuestra vocación. Ya sin tener que aludir a los que están en la salud, pero hoy tú vas a una consulta y te tratan, te dan la medicación, venga usted a tal sitio, vaya usted al hospital o venga usted mañana para hablar. Pero hay pocos médicos que fuera de la consulta se sientan llamados a preguntarle al enfermo, oye, ¿cómo te fue en la medicación? ¿Cómo estás? Eso antes era más probable, ahora menos. Entonces la vocación que nos lleva a implicarnos en la vida de la gente tiene que ser algo que nos salga de lo más profundo de nuestro interior. Con esa simbología debe ser o debe regirse o debe llevarse nuestro deseo de servicio a Dios. ¿Cuál es nuestra vocación para servir a Dios? ¿Es solamente dominical? ¿Es solamente grupal? ¿O hay algo más que hace que nos impliquemos en ese trabajo que es producto de un llamado al que tú lo único que has hecho es obedecer porque Dios te ha declarado apto? Importante eso. Dios te ha declarado apto para ese trabajo. ¿Cómo nos sentimos tan mal cuando alguien nos dice, tú no sirves para esto? ¿O no? Nos sentimos fatal. Tú no sirves para esto. Este es mejor. Pero si el Rey de Reyes y el Señor de Señores y el Creador del cielo y de la tierra, yo creo que no hay ningún rango más alto que eso, te dice, ¿usted es apto para hacer este trabajo? Es como para sentirse como inflado, ¿no? De trabajar para alguien que te ha declarado apto. No sé si decirlo por aquí, pero bueno. Una de las experiencias donde yo trabajaba antes, había ciertas formas, conductas de los jefes hacia los trabajadores que nos costaba asumirlas. Y nos daba vergüenza decir en la calle en qué empresa estábamos trabajando. Porque todo el mundo sabía que era una empresa donde se las traía. Tú estás trabajando, estoy trabajando en tal sitio. No tienes tu valor, nos decían, no tienes tu valor de trabajar ahí. Pero si el Rey de Reyes nos ha declarado apto para trabajar en la viña del reino de Dios, lo que tenemos es que sacar nuestro orgullo ese sano, honesto, íntegro, es decir, estoy trabajando para Dios. ¿O no? Más que escondernos y avergonzarnos de nuestra fe cristiana o de nuestro
elegir servir a Dios, más que escondernos, lo que tenemos es que sacar pecho de que Dios te haya llamado, te haya revelado, te haya hecho comprender el Evangelio y te haya declarado apto para trabajar. ¿Sí? Así que hay todo un reto en el que realmente nosotros nos debemos a ese llamado de Dios en nuestra vida. Y hacía una pregunta: ¿cómo es nuestro comportamiento en tu trabajo secular? ¿Cómo llevas tu trabajo secular? ¿Qué te piden? ¿Qué te exigen? ¿Qué te obligan a hacer? Normalmente, buen comportamiento. ¿Y qué nos exige nuestra vocación como cristianos? ¿La podemos ejercer de cualquier forma? ¿Podemos comportarnos de cualquier forma siendo contratados por Dios para el servicio? Si un trabajo secular te exige compromiso, responsabilidad y conducta, en nuestra vocación de servir a Dios ya ni te cuento. Porque Dios está intentando que nuestras conductas sean realmente dignas de la vocación y que nuestro andar sea digno de la vocación a la que hemos sido llamados. En muchas ocasiones, cuando nosotros hablamos de llamados, siempre señalizamos a los factores más importantes que se nos vienen a la mente. Hemos sido llamados a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Nada más? Y el que no es nada de eso no es apto. El que no tiene esa habilidad ya no puede hacer otra cosa. Fijaros qué importante cuando la idea del cuerpo es tan clara en la Biblia. En la viña del Señor todos somos útiles, todos tenemos un don y todo el mundo tiene algo que aportar. Porque Dios te ha declarado apto. Ahora, en muchas ocasiones, nuestro llamado, nuestra conducta, nuestra manera de hacer, también tiene que ir acompañada de una capacidad de madurez que sea capaz de mantenerse en lo que ha oído y ha escuchado de Dios para ese servicio que te ha sido dicho que tienes que hacer. La madurez es una actitud y un comportamiento en nuestro servicio a Dios muy importante. Porque como dice la carta a los Efesios, y lo voy a leer, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error. La idea de entrar en el llamado de Dios es formar un carácter maduro, estable, capaz de distinguir lo que está bien y lo que está mal y asumir una responsabilidad a través de nuestra obediencia. Para que ya no seamos niños que fluctúan, que cambian, que se enfadan, que se sienten regular y que no entienden lo que tienen que hacer. Y muchas veces el servicio a Dios está también relacionado con la madurez. Las personas maduras son las que aceptan un cargo, aceptan una responsabilidad y llevan a cabo aquello que se le ha sido encomendado. Y con madurez espiritual no depende que de un sentimiento, de una emoción o de que esto o aquello salga más o menos, sino que aceptan la responsabilidad que se le ha encargado con entereza y no fluctúan. ¿Sabe lo que es un yo-yo? ¿Quién sabe lo que es un yo-yo?
¿Sabéis lo que es un cristiano yo-yo? Que los hay, ¿eh? Los cristianos yo-yo son los que están un día en el suelo y otro en el cielo. Un día lo ven todo genial y otro día lo ven todo fatal. Un día están animados y otro día están desanimados. Un día dice que puede hacer y otro día que no está capacitado para hacer eso. Es importante, hermanos, que nosotros podamos entender que el llamado de servir a Dios tiene un desarrollo y tiene un crecimiento que te va a llevar a la madurez, para entender todos los puntos débiles y flacos que tú tenías pero que no sabías. ¿Sí? Todo el mundo cuando se mira en su interior se ve capacitado para servir a Dios. Tenéis uno enfrente que no tiene ni los estudios primarios. Tú dices, ¿tiene algo que ver mi preparación? En muchas ocasiones sí, en otras no. Porque Dios al que quiere llama, y al que quiere lo capacita, y al que quiere lo envía, y al que quiere lo respalda. No todos con la misma función. Pero cuando dice aquí, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, que con estratagemas de hombres para engañar emplean las artimañas del error. Nuestra fe, hermanos, en el servicio a Dios puede ser muy voluble. Entender que Dios trabaja con un estilo, con una forma, con una manera de pensar, es facilitarnos nuestro trabajo para el servicio a Dios. ¿Cómo tiene que ser una persona que quiere servir a Dios? Guapo, feo, alto, de tez blanca, con los ojos azules. ¿Cómo tiene que ser una persona que decide servir a Dios? ¿Acaso nuestro exterior es importante? A lo mejor en una tienda, en un súper, en un estamento oficial te dicen: quiero una mujer que tenga este tipo físico por fuera porque da buena impresión. Que sepa inglés, que sepa francés, que sepa alemán. Si yo llevara un currículum a una empresa que tenga esa exigencia, ¿sabes lo que me dirían? No apto. Es lo normal. Pero, ¿sabéis la satisfacción que podemos sentir en la iglesia del Señor cuando Dios declara a todos los que estamos aquí y a los que están por venir aptos para servir? Donde no descarta a nadie. Y nuestras actitudes son las que tenemos. Pero hay que ir a Dios exactamente tal como somos. ¿Has engordado alguna vez un currículum para que te acepten en una empresa? ¿Has puesto detalles de más? Cuando exigen un nivel de idioma, y el que sabe nada más que decir yes, si pongo un nivel medio de inglés, estoy engordando el currículum, ¿no? Porque no tengo ni idea de inglés. Pero, ¿será Dios capaz de pedirte un currículum para trabajar en la viña del Señor? La parábola de los viñadores. ¿Qué estás haciendo aquí sin hacer nada? Pues yo no veo que le pidió un currículum para ir a trabajar a la viña. Ve porque te voy a dar trabajo. Y en el trabajo, el Señor lo capacitó. Y en el desarrollo de la función, me imagino que se equivocaría muchas veces, pero terminó siendo un buen obrero. Así que recordar, hermanos, que hay que servir a Dios de manera digna en nuestra forma de vivir. Que eres apto para el servicio a Dios, no eres un desperfecto ni un desperdicio. Ni eres alguien desahuciado, eres alguien muy útil.
Pero eso te va a hacer que busques a Dios con integridad, con honestidad. Que le puedas presentar todas tus dificultades para que Dios te diga, no importa, aún así te contrato. Que hay que tener dignidad en nuestra vocación y representarla con integridad. Que hay que tener la humildad y la mansedumbre suficiente para poder ser enseñados, capacitados para el servicio que Dios te va a encomendar. Y la humildad y la mansedumbre no es física, es interna. Y que eso nos va a llevar a tener la madurez suficiente para que ya no seamos niños. Que unas veces están contentos, otras veces están tristes, hoy estoy arriba, estoy abajo, hoy tengo ganas de servir, hoy Dios me está mostrando, mañana no veo nada. Sí, lo importante es que tengamos la idea general. La idea general es que Dios quiere acercar al mundo y reconciliarlo con Cristo. Esa es la idea general. Trabaja para que tu apoyo, tu esfuerzo y tu aportación en la obra y en el reino de Dios esté indicada en esos términos. De lo demás, Dios se encargará. ¿Te ves válido para trabajar en la obra de Dios? ¿Te ves válido? Y si Dios tratara contigo y te encomendara una función hoy. Yo le tenía un pánico terrible cuando, hace muchos años, Dios nos va a llamar y yo tenía un pánico. ¿Y si Dios me llama y me manda a África? Yo le tenía pánico. ¿Y si Dios me manda a África? Pero la obra de Dios tiene que ver de una forma diferente. Tú eres alguien tan importante que Dios y la Biblia te dicen que tú eres el especial tesoro para Dios. Que nosotros tengamos ciertas debilidades en pensar mal de nosotros mismos no tiene nada que ver con las noticias del Evangelio. Eso es algo que pertenece a tu conducta. Pero Dios te mira con las capacidades, con las actitudes, con la conducta y con las condiciones apropiadas para servir en la obra de Dios. ¿Sabéis? La simbología del Miguel Ángel, de aquel escultor que estaba intentando sacar un ángel de la piedra de mármol, un gran mazacote de mármol, y lo vieron que estaba picando. ¿Qué haces picando este mazacote de mármol? Y el hombre respondió, estoy intentando sacar el ángel que hay dentro. Nosotros podemos simbolizar algo muy parecido. Una gran piedra donde no tiene forma, donde no hay forma de sacarle la figura, pero Dios está trabajando de manera continua. Si permanecemos en ese llamado, está hablando a nuestro interior, pero está picando piedra continuamente hasta sacar el ángel que hay ahí dentro. Porque Dios te ve apropiado. ¿Habéis visto muchas veces la ideología de un carpintero cuando coge una madera y quiere hacer un mueble, o quiere hacer una silla, o quiere hacer algo? Nosotros vamos sin saber nada, esta madera para la fogata, para la chimenea. Y un carpintero es capaz de decir, de aquí yo soy capaz de sacar algo extraordinario, de esta madera. Dios tiene esa visión contigo. Así que no te veas negativo, no te veas incapacitado, no te veas inválido, no te veas no apto. Intenta aceptar cómo Dios te ve a ti. Pero Señor, de verdad, Moisés intentó por todos los medios sacudirse la responsabilidad. Yo no sé hablar, envía a otro cualquiera. Y el Señor dijo, si yo te he dicho que vas a ser tú, te voy a poner todas las herramientas apropiadas para que vayas al faraón y le digas que voy a sacar a mi pueblo de ahí. Así que tú eres el elegido. Y ve con la vara y yo te haré una demostración para que este hombre entienda que yo te envié. Así que, por favor, no te incapacites. No digas yo no sirvo.
Yo no soy, esto es para aquel, yo no tengo esta capacidad. Tú vales. Tú vales para la obra de Dios. Mírate en tu interior, verás cómo Dios tiene la capacidad de sacar lo mejor de tu vida para el servicio de la obra. Lo mejor. Y tú igual no te ves. Y esa frase, que lo haga otro. Pero si Dios te ha señalado a ti. No, pero es mejor que lo haga otro. No, haces tú. Pero es que yo no sé hablar. Pero yo te voy a poner a alguien que va a hablar por ti. No te escapes. Así que yo te quiero dejar esta reflexión. Somos llamados a servir desde las condiciones y normativas que Dios nos pone, desde la conducta apropiada de aquel que representa a Dios y colabora con Dios, desde la actitud de la madurez de una persona que ha asumido la responsabilidad de representar a Dios. Y no de cualquier forma, sino de manera digna, de acuerdo a la vocación que hemos recibido. Nos ponemos en pie y oramos y pedimos que Dios, de verdad, en este tiempo pueda animarnos, pueda alentarnos y pueda, en alguna forma, enseñarnos lo útil que tú eres para la obra de Dios. No sé cuántos veis el anuncio de nuevas noticias en la televisión. Hay un programa evangélico todos los domingos, donde echan un cuarto de hora de la obra evangélica, y la presentadora siempre que termina el programa, ¿sabéis lo que dice? Tú vales mucho para Dios. Siempre lleva repitiendo esa frase años y años y años. Tú vales mucho para Dios. Quédate con eso. Señor, gracias en esta mañana por la oportunidad de comentar y hablar, Señor, sobre tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo que vive y está en nosotros nos ayude, nos aliente, nos anime a que podamos, Señor, valorar la necesidad que el reino de Dios y tu obra necesitan de la colaboración de todos nosotros. Y te pedimos, Señor, que en nuestros momentos de debilidad, de temor, de incapacidad, podamos pensar que todavía tú piensas de manera positiva a favor nuestra y que tú cuentas con nosotros para hacer tu obra. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de nuestros miedos, de nuestros temores, de aquellas cosas que son y pensamos de manera negativa los unos de los otros y que podamos, Señor, entender con madurez espiritual, Señor, nuestra posición delante de ti. Gracias por haber perdonado nuestros pecados, habernos reconciliado contigo y aún así, conociendo nuestra condición, has confiado en cada uno de nosotros para que podamos continuar haciendo tu trabajo. Te damos las gracias y depositamos, Señor, nuestra confianza en ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, que tengáis buena semana y aquellos que quieran echar una mano mañana por la mañana aquí, habremos gente aquí haciendo algunas cositas. Tengáis buena semana.